Bueno, vamos con el último bloque, con los 4 especialistas de cada una de nuestras ramas, ¿no? Hemos podido contar antes con Juan Carlos Olmos y luego también estará Beatriz Ordovás de Christie's. Y bueno, yo voy a haceros algunas preguntas individuales, pero cualquier cosa que queráis aportar sobre la pregunta podemos hacer el coloquio que queráis ir desarrollando. Bueno, voy a empezar por Luis Otillos. Yo a Luis le conocí hace ya un tiempo, no hemos llegado a trabajar juntos, aunque ahora estamos enredando con alguna cosa que tiene que ver con educación, que os comentaré, pero no en este foro. Luis es pionero en dos vertientes que tiene que ver con el mundo de la digitalización. La primera es en la experiencia de usuario y en lo que es crear, definir y desarrollar productos digitales desde hace unos años, ¿no? En el momento de NetJus, has estado en Indra, compañías grandes, pequeñas, también en lo que fue el germen de Yoigo, ¿no? Y yo también te conozco y es una cosa que se me grabó mucho porque debió ser 2007, 2008, por esa época. Es un pionero de lo que pues, se puede llamar el proto-metaverso, o especialmente con Second Life, ¿no? Que fuiste de los primeros. Y me acuerdo perfectamente que un día hablando, yo creo que nos presentó un tocayo tuyo, Luis Villa, y me hablaste, se me quedó grabado, de la comercialización de productos virtuales. Eso para mí fue una cosa que me quedo hasta ahora, porque todo lo que estamos hablando ahora relacionado con assets de moda virtual, este señor en el 2007 tenías una consultora especializada en este tema, ¿no? Luego volveremos a ello. Pero una pregunta muy técnica y muy tonta. ¿Metaverso en singular o metaversos en plural? Pues, en principio, desde luego yo me quedo por metaverso en singular. Es un concepto. Fíjate, Juan Carlos también lo decía, había un momento que decía muy bien expresado, decía, es un concepto que se está construyendo, que se está definiendo a medida que vamos avanzando hacia ahí. El metaverso es verdad que es una idea, pero ¿qué significa realmente? Es la siguiente evolución de Internet. Es el futuro de Internet. Es decir, hemos atravesado por varias fases, una fase quizás muy orientada al texto y a esa primera interacción tan sencilla, ¿no? De la web de los años 90, cuando por fin abandonamos los aspectos más ingenieriles, ¿no? De ese primer Internet, del Gopher, el ARSI, el FTP, cosas que probablemente muchos de vosotros pues ya ni recordáis, y pasamos al mundo de la web, que es muy fácil, es muy intuitivo el uso, pero es muy sencillo, a una web ya a partir de los años 2000 en la que prima la movilidad. No tanto el mundo de la red social, eso que se ha dado en llamar la web 2.0, sino algo que yo llamo más bien la web 2. La web 2 que está representada por el llevar toda la posibilidad que tiene Internet al bolsillo de tantos miles de millones de personas. ¿Cuál es la siguiente evolución? Es una Internet inmersiva, es una Internet experiencial, es una Internet en la que podemos proyectar, y esto es muy interesante porque luego hablaremos más del tema, nuestra propia característica, idiosincrasia, nuestra propia personalidad a través de avatares en nuestra relación con otras personas y además confluyendo los dos mundos, el digital y el real. Es decir, cuando las nuevas generaciones de hoy en día, hablamos de generación Z, hablamos de gente que realmente ya no entiende en la cabeza la diferencia entre lo físico y lo virtual, lo digital, lo analógico. No tiene sentido, es tu vida. Y en tu vida tú tienes relaciones con personas. Y esas relaciones con personas necesitan de ti mismo para poderte proyectar, para poder llevar esas relaciones. Y ese entorno, un entorno inmersivo que puede ser 3D o no, es lo que queremos llamar metaverso. Por tanto, cuando hablamos del metaverso de una empresa, no es correcto. Es grandes empresas, pero también instituciones públicas, particulares, están construyendo aplicaciones para el metaverso, desarrollando regiones para el metaverso. Y el metaverso, cuando llegue a ser real, cuando haya una interoperabilidad que nos permita, por ejemplo, llevar nuestro avatar de un espacio, de una región a otra del metaverso con nuestro inventario, reputación, nuestro dinero, todo esto, al final lo que tendremos es esa posibilidad de vivir una Internet inmersiva. Por tanto, metaverso. Muy bien, gracias. Os presento a Isabel Pascual de Quinto. Isabel trabaja en Garrigues, es una abogada especializada en propiedad intelectual y participó con nosotros en la jornada del año pasado y además es muy interesante porque Garrigues, aparte de tener un equipo muy fuerte en propiedad intelectual, tiene un equipo especializado en moda. Entonces, esta unión de especialistas en protección de marca y todo lo que tiene que ver con moda
y tu curiosidad, te podría decir, y lo pronto que has entrado en el impacto que está teniendo a nivel de protección y a nivel de, digamos, de nuevo espacio jurídico en torno a lo que es el metaverso, eres de las personas que yo creo que eres más inquieta y nos encanta tenerte aquí, ¿vale? Hoy hemos visto la importancia también de crear un avatar hiperrealista en alta costura, ¿vale? Al final hablamos de que todos vamos a tener un gemelo virtual o varios gemelos virtuales que algunos controlaremos nosotros, pero que pueda haber gente a nuestro alrededor que al final cree un gemelo virtual, ¿vale? A lo mejor yo si me hago famoso, alguien si genera un gemelo virtual probablemente a lo mejor me hace un grooming con un pelín más de pelo y hasta me puede mejorar en este caso, ¿no? Pero en tu caso, preguntarte, Isabel, ¿crees que es posible proteger todos nuestros gemelos y cómo se podría hacer? Bueno, gracias Ignacio y gracias a la Tecnocreativa y también a la Universidad Rey Juan Carlos por contar conmigo y permitirme participar al final en este tipo de jornadas que para nosotros que somos los abogados, que creo que soy de las pocas que están aquí que es abogada, es un reto no tecnológico sino jurídico, porque al final nos estamos encontrando que tenemos unas normas, unas leyes que vamos a tener que aplicar al metaverso. Estoy de acuerdo contigo, Luis, que hablaría de metaverso en singular, con independencia de que haya muchas parcelas y muchas maneras de verlo. El tema de los avatares, sin duda es un reto, y cómo los vamos a controlar, yo al final tiro de mi background, entonces yo diferenciaría dos cosas. Por un lado, si yo me creo mi avatar en una plataforma, al final estoy asumiendo los términos y condiciones de esa plataforma. Con lo cual, ojo, porque a ver qué le estoy cediendo a esa plataforma. Aquí estamos hablando al final de derechos de imagen, y derechos de imagen estamos hartos de oír hablar, los de Messi o los de cualquier otro famoso. Aquí vamos a tener lo mismo, y tenemos la suerte de tener una ley orgánica del año 1982, con lo cual estamos de hace 40 años, que nos protegería de esa intromisión que me estás contando. Me dices, ¿qué va a pasar si alguien coge mi imagen, crea un avatar y lo pone en un mundo virtual haciendo X o publicitando cualquier producto sin mi autorización? Bueno, pues eso es una intromisión ilegítima, entraría dentro de lo que esta ley podemos llamar visionaria, porque al final lo que dice es cualquier reproducción en cualquier otro medio análogo, con lo cual el metaverso para mí es un medio análogo. Entonces, en el momento en que tengo herramientas para protegerme mis derechos de imagen, que al final son los que va a reproducir ese avatar, yo estoy tranquila. Ya solo faltará contratar a un buen abogado que pueda defenderte, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tenemos herramientas para controlarlos, ya sea a nivel personal con el contrato que firmemos con la empresa X que nos lo desarrolle, o con el infractor que de manera no autorizada intente copiarnos nuestra imagen, ¿no? Al final. Gracias. Isabel, me voy con Marina Picasso. Chao, Marina. Chao. Marina es consultora, llevas muchos años siendo consultora en diferentes ámbitos de todo lo que tiene que ver con moda, digitalización y tecnología aplicada al mundo de la moda. Y ahora representas también a Browsware, que es un software puntero a nivel mundial en lo que habéis visto, y de hecho es responsable un poco de todo el proceso de trabajo que habéis visto y de fitting, de llevar este vestido real a la realidad, o como decía también Juan Carlos, de lo que puede ser construir o diseñar y construir una pieza virtual solo para ser desarrollada a nivel virtual. Te quería preguntar, tú que llevas tantos años de digitalización y hemos hablado antes de empresas grandes, pequeñas, realmente ¿cómo estás viendo el salto tecnológico de las empresas ahora? ¿Hay un cambio realmente relevante o estamos yendo despacito en este sentido? El cambio, bueno, muchas gracias por estar aquí y darme esta oportunidad. Y efectivamente el cambio ha sido muy grande en estos últimos años, gracias al acontecimiento de la pandemia. Las empresas que antes en Europa, sobre todo, donde la construcción y la moda se vive de una manera distinta porque son más centradores en todo el proceso respecto a otros países, aquí ha sido el cambio que nos ha aportado a coger el tren a alta velocidad y asumir y aceptar estas nuevas tecnologías que nos sirven para no desaparecer, porque al final la tecnología nos sirve para tener una reacción y poder contrastar todo lo que nos ha pasado. Entonces,
En estos últimos 2 años, empresas grandes, pequeñas, diseñadores, freelance y todos se han volcado a este nuevo mundo que da una infinidad de posibilidades y oportunidades a los jóvenes, a las empresas para sobrevivir y para reinventarse. Reinventarse significa también encontrar los gustos de los consumidores que están cambiando y encontrar maneras distintas de trabajar y de ser más eficaces, más veloces a salir al mercado y más sostenible con el medio ambiente, que es un poco el nuevo objetivo de todas las marcas, ¿no? Pequeños o grandes que sean, para evitar un impacto que hemos visto que está cambiando un poco también nuestra manera de vivir. Totalmente, estamos todos en esa revolución. Y os presento a Tamara Ruiz Calleja. Tamara participó también como ella es investigadora y especializada también en la parte de ingeniería textil. Y el año pasado me encantó tu ponencia, hizo un recorrido, para lo que no estuviste, por lo que es la historia de moda y de videojuegos. Me quedé con 2 cosas que para mí se me han quedado grabadas. Una es que un juego de Barbie fue el primer software de vestir avatares de manera personalizada, ¿no? Nos comentó que es fantástico. Y nos contaste que el primer avatar que tú reconoces como propiamente vestido fue la versión femenina de Pac-Man, ¿no? O Pac-Woman, la señora Pac-Man, sí. Y desde ahí ha cambiado mucho la cosa, ¿no? ¿Crees que está mejorando la moda en videojuegos? ¿Estás notando realmente un cambio importante en moda y videojuegos? Sí, bueno, me hace mucha ilusión que recuerdes ese detalle, porque realmente creo que fue el punto de inflexión en el que pasamos de tener píxeles con algún tipo de sentido estético a tener avatares con un vestuario propiamente dicho y pensado, ¿no? Y con un objetivo. Y desde ese punto hasta hoy realmente la evolución ha sido absolutamente exponencial. Nos encontramos ahora con las skins, que prácticamente imagino que todo el mundo de los que están por aquí, están conectados, conocen, que son quizás uno de los sistemas para monetizar juegos más importantes que hay actualmente. Y hay convenciones y hay grupos de personas que se están organizando para simplemente mostrar ese vestuario en un videojuego. El videojuego al final pasa a un segundo plano y lo importante es el vestuario, ¿no? Y la estética. Recientemente, hace ya un año, un par de años, uno de los videojuegos más importantes que ha habido en estos últimos tiempos, Cyberpunk, no sé si a alguien le sonará, en casa probablemente lo conozcáis, ve por ahí caras asintiendo, utiliza el vestuario como una herramienta más en su historia, es decir, hay prendas que te permiten incrementar estadísticas, hay prendas que te van a restar cualidades o que te van a sumar. Entonces está claro que la moda en los videojuegos ahora mismo tiene un papel fundamental. No hay más que escuchar a Juan Carlos, que nos lo ha dejado perfectamente claro, y ver un poco las ofertas de empleo que se van publicando en las páginas de empresas de videojuegos. Y es que ya se están buscando diseñadores de moda para videojuegos, con lo cual definitivamente la respuesta es que la evolución ha sido abismal en estos últimos años. Totalmente. Bueno, vuelvo a ti, Luis, voy haciendo la ronda, acordaos que también podéis intervenir, porque yo creo que cada uno tenéis mucho que decir de cada cosa. Una pregunta para los que no lo tienen claro y para que muchos que dicen que lo tienen claro, pero que realmente no lo tienen claro. ¿Qué relación tiene metaverso, realidad virtual, con la tecnología blockchain, las criptomonedas y esto que hablamos tanto de los NFTs? Una pregunta compleja. Así que estaré encantado de que los demás me echéis una mano, ¿vale? Vamos a ver, en principio son todas tecnologías evidentemente que están yendo en un camino de evolución, como decíamos antes. Hay un concepto que es fundamental e inherente al concepto de metaverso. El metaverso, a diferencia de esa internet previa o esa web 1, esa web 2 a la que hacíamos referencia antes, en el que el contenido normalmente generado por mí lo que hace es ser monetizado por otros. Cuando yo escribo un tweet, estoy contribuyendo al incremento del beneficio de una empresa privada, pero no al mío. Lo mismo si escribo con mis amigos en Facebook, por poner un ejemplo. El metaverso
tiene que tener, o como eje central en su concepto, la posibilidad de que los usuarios generen su propio contenido, con dos características fundamentales. Una, que pueda ser monetizado. Si el usuario que crea este contenido quiere, debe poder ser monetizado. Y segundo, y ahí te rogaría que nos eches una mano, que pueda ser defendido. Y la defensa de la propiedad de esa autoría y de la posibilidad de monetizar ese contenido puede venir, como bien dices, por la regulación que exista y que por tanto es independiente de cada una de las jurisdicciones, donde nos encontremos como personas, o bien porque el sistema permite defender esa autoría. Fíjate, por ejemplo, cuando hablabas del protometaverso, que puede ser Second Life, hoy una región más de ese futuro metaverso, es que la propia empresa en sus acuerdos de usuario final reconocía que la propiedad última de los contenidos generados por un usuario le pertenecían al usuario. Esto cambió con el tiempo, pero en su origen firmabas un contrato con Linden Lab que decía que si tú generabas ropa para avatares en Second Life, esa ropa es tuya, tu propiedad intelectual, pero también el derecho a explotarla. Luego eso cambió. Pero fíjate qué bonito. Entonces, cuando yo soy capaz de generar contenido y además defenderlo porque la propia herramienta me permite defenderlo frente a todos y además monetizarla si quiero, o al menos proteger su contenido y su autoría, estamos yendo hacia ese concepto de metaverso. Ahora bien, no todas las plataformas que son además jardines privados permiten hacer esto y además los acuerdos de usuario pues no lo permiten directamente. Véase, por ejemplo, no sé, crear una espada para Roblox, ¿vale? Tú la puedes vender, pero probablemente es el contenido te dirá a la empresa que pertenece a Roblox. ¿Dónde mezclamos todo esto con el mundo de la blockchain? Ya os dije que era un poquito complicado el tema, pero con la blockchain, con la cadena de bloques, con los NFTs, esos tokens no fungibles que están escritos en una cadena de bloques, yo podría crear un contenido, véase una ropa, o véase una espada, o véase un avatar, el diseño de un avatar completo, podría escribirlo en una blockchain y hacer que la propia tecnología genere la protección suficiente para ese contenido digital. De tal forma que yo puedo sí defenderlo frente a todos porque está escrito de forma criptográfica en una cadena de bloques que pertenece a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y cuál es, para terminar, la relación que tendrá con el metaverso en el futuro? Pues que el metaverso, que será una red de espacios, que será la Internet del futuro, tendrá zonas, por decirlo así, espacios que denominamos centralizados, que son propietarias, serán áreas propietarias de grandes corporaciones, Microsoft, Meta, Roblox, Fortnite, o sea, Epic Games, y otras que sean descentralizadas. Estas regiones descentralizadas que estarán escritas en la blockchain, con distintas redes, también es verdad, pero al fin y al cabo que podrán llegar a ser interoperables. Hablamos de regiones del metaverso como de Decentraland, de Sandbox, este tipo de regiones descentralizadas van a permitir un control o una protección más directa de esos contenidos generados por el usuario, precisamente porque van a estar escritos en esas blockchain. Muchas gracias. Esta sería una clase que yo me la voy a ver varias veces. Gracias, Luis. Isabel, vuelvo a ti. Hemos hecho un ejercicio antes en el que hemos utilizado 3D Look para hacer un escaneo de Lucía y se han quedado esas medidas o esos datos biométricos grabados. Pero en el fondo, cuando ibas a un sastre, ¿no? O cuando vas a cualquier, o una modista, ¿no? como siempre ha habido, ellos siempre han guardado las medidas, es una de las ventajas, ¿no? Que llegabas y podías encargarle otro traje, otro vestido con tus medidas, incluyendo las del chaqué cuando te casaste, que normalmente tienes que revisitar, ¿no? Alguna vez. Pero en este caso no es lo mismo, realmente no es exactamente lo mismo. Tú antes decías lo importante que es saber a quién le estás dejando los datos o qué firmas. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es el cambio de paradigma? Bueno, el cambio de paradigma para mí es las distintas dimensiones que nos va a permitir el metaverso. Es decir, cuando tú ibas a un sastre te medía pues espalda, pecho, contorno, y eso era en ese momento, ahí y ahora, y probablemente el sastre de la competencia no tendría ningún interés en comprar esos datos. ¿Por qué? Porque si tú no ibas al sastre de la competencia no te iba a hacer un traje a medida. Con lo cual, esos datos no tenían valor. ¿Qué pasa? Ahora nos vamos a meter en un metaverso en el que vamos a interactuar. Pero cuando digo interactuar, no solo va a estar nuestra dilatación de pupila, no solo van a estar nuestras medidas, van a estar nuestros, digamos,
maneras de emocionarnos. Cuando entremos en un espacio que veamos que es luminoso y cambien nuestras manera de nuestros datos biométricos internos, esa información para las empresas de marketing, que ya estamos hablando del neuromarketing, es valiosísima. Entonces, no estamos hablando ya de que tenemos una medida de espalda 10 y cintura 20, no, estamos hablando de cómo nos hemos movido en ese metaverso, qué es lo que nos ha llamado la atención, por qué llevo tacón y entonces no me van a llegar publicidad de zapatos planos. Es tanta información que tenemos que de alguna manera controlarla y que no la venda esa plataforma en la que nos hemos vendido en la que nos hemos metido al mejor postor. Entonces, ahí es donde tenemos ese cambio de paradigma y donde, de nuevo, las leyes que tenemos actualmente y las que tengan que regularse en el futuro, podamos tener el control de lo que nosotros dejamos que un tercero, porque ahora nos metemos en Internet, ponemos en las políticas de cookies, acepto cookies y no nos preocupamos mucho más, porque sabemos que hay una regulación muy proteccionista. Pero en el metaverso vamos a entrar en esas plataformas que tienen condiciones, términos y condiciones sujetos al derecho panameño o al que se les ocurra, en el que ahí estamos diciendo, pues como decía Luis, estoy cediendo mis derechos de propiedad intelectual o mis propios datos. Datos de navegación, datos de sensaciones, con lo cual eso es muy valioso y tenemos que tener ese control o meternos en plataformas que nos aseguren que no van a venderlo al mejor postor. Totalmente. Bueno, ese es uno de los grandes retos, ¿no?, de lo que pasó también en su momento en Internet, que hasta que empezamos a aprender pues, que esa publicidad que nos llegue sea porque hemos autorizado, pero sí, que no nos llegue porque nos ha encantado ver un cuadro en el Caribe y nos llegan todos viajes al Caribe. Totalmente. Bueno, no. Es un tema, como decías, importante el comportamiento, ¿no? El metaverso te da una parte tan inmersiva que recoge el tú, cómo te comportas tú, Justo, que es mucho más rico, ¿no?, que en Internet. Marina, un poco el enfoque que estás viendo estos últimos tiempos, sobre todo en tu última experiencia actual con Browseware, ¿qué tipo de marcas y en qué países crees que de alguna manera están teniendo más interés para este desarrollo? Porque hablaban antes de empresas pequeñas, grandes. ¿Cómo está siendo tu experiencia en ese ámbito? Sí, decimos que inicialmente han sido prendas más deportivas, prendas a uso individuales, donde yo podía realizar varias variantes analizando datos en internet y creando variantes colores en automático para todo lo que era deportivo, creando, decimos, una moda virtual, un gemelo digital que representaba perfectamente el físico porque eran prendas más o menos, decimos, sencillas dal punto de vista de construcción y luego que tenían alta tecnología, a lo mejor en materiales o en otras prestaciones. Ahora, con el tema pandemia y suministro cortado da parte de muchos proveedores, ya se ha abierto a todos los campos, entonces del vestido de novia a cualquier tipo de prenda, de cualquier tipo, y sobre todo con un focus a lo que es la customización, para que el cliente pueda vivir una experiencia de shopping virtual que no sea simplemente comprar algo que alguien ha pensado, ma poder aportar también sus gustos y una made to order a lo que es su compra. Entonces existen plataformas que combinan varios tipos de tecnología, la 3D más otro tipo de posibilidades para que el usuario final pueda comprar el color que quiera, con los detalles que quieran, el estampado que quiera y tener algo que para él puede ser exclusivo y que pueda fidelizar también el comprador en algo que antes era imposible, porque antes yo tenía que prever un stock, hacer una producción y no saber lo que vendía, con lo cual generaba muchísimo transporte, producciones, invendido y un mercado también que luego tenía que ir a la rebaja y lo que llamo yo la guerra de los precios, ¿no? Ahora yo puedo vender antes de producir, con lo cual eso es mucho más, un criterio mucho más consistente para todas las empresas, sobre todo las que no tienen muchos medios para producir lo que le gustaría. Gracias, Marina. Voy a ti, Tamara. Nos está pasando que algunos de los alumnos que han
que han pasado por nuestros cursos y ahora están trabajando en alguna compañía de videojuegos y dentro de su pipeline nos dicen que ellos han aprendido a intentar hacer que la prenda se represente virtualmente de la manera más hiperrealista, con la caída y las propiedades, pero muchas veces los diseñadores de esos videojuegos o los creadores dicen que no quieren que se comporte no siempre quieren que la ropa se comporte, o las prendas, como debería de ser, o que a lo mejor tenga un punto de fantasía. En muchos casos le obligan a poner arrugas que normalmente no existirían en ese tipo de prendas, ¿no? Pero tú por lo que percibes, ¿estamos ya con el nacimiento de diseñadores que realmente ya no van a tocar nunca la parte textil? ¿Cuál es tu percepción? Pues realmente creo que es el camino. Cuando estás diseñando prendas en formato digital, hay varios factores a tener en cuenta que no se dan en el mundo físico. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de los materiales. En físico tienes que trabajar con materiales que existen físicamente, tienen unas propiedades, se comportan de una manera determinada. Mientras que en digital la libertad es absoluta, porque puedes hacer una prenda hecha de fuegos artificiales, una prenda hecha de agua. Entonces, es cierto que los diseñadores deberían saber cómo se comportan los tejidos y cómo se comportan las prendas y los patrones en el mundo real para tener esa noción, pero el salto cualitativo, cuantitativo es enorme, porque en definitiva va a haber muchísimas más posibilidades en cuanto a materiales, en cuanto a formas en el mundo digital. Y además hay otra cuestión muy interesante a tener en cuenta, ya que estamos hablando de avatares y demás, y es que en físico normalmente vistes a una persona, a un maniquí, a un perro si acaso, pero en digital puedes estar vistiendo a cualquier ser, avatar, elemento con cualquier forma. De manera que yo creo que sí, que estamos de camino a ver diseñadores exclusivamente digitales. Gracias, Tamara. Vuelvo a ti, Luis. Antes hablábamos de este proto-metaverso, ¿no? Los Second Life. Si nos vamos un poquito a, ¿qué? ¿Año 2008 puede ser? ¿Puede ser un buen...? Año 2003, 2004 es cuando comienza realmente. Probablemente alrededor del año 2006, 2007 es cuando alcanza su punto álgido de pegada en medios, ¿no? En medios. ¿Y en ese momento era tan importante ya ese look total? Sí, vamos, desde luego. Es más, fíjate, yo creo que el punto máximo de creación de riqueza dentro de Second Life... Perdón, ahora, gracias. El punto máximo de creación de riqueza, que de hecho se denominaba Producto Interior Bruto, generado por esa economía basada en Linden Dollars, pero trasladable a dólares reales. En el año 2015, si no recuerdo mal, estaba en torno a los 500 millones de dólares anuales, que es una barbaridad. Un protometaverso que todavía hoy, bueno, a diferencia de lo que mucha gente pueda entender o pueda conocer, no ha desaparecido, sigue estando muy vivo, y en los años de la pandemia, los años más duros de la pandemia, llegaba a tener pues 1.1 millones de usuarios concurrentes al mes, es decir, en la época de la pandemia. La mayor parte de ese Producto Interior Bruto, de esa generación de riqueza trasladable a dólares reales, precisamente era por generación de ropa para avatares y complementos para avatares. Es decir, no solamente la ropa, sino todo lo que hay alrededor, es decir, gafas, zapatos, bolsos o cualquier cosa que se te pudiera ocurrir. No solamente era importante el look a nivel individual, sino también incluso a nivel de comunidades. Es decir, Second Life tuvo una de las comunidades más explosivas en moda virtual que haya habido hoy por hoy en la historia del mundo digital. Comunidades de vampiros, comunidades de aficionados a personajes de videojuegos, pero a nivel individual, la proyección del yo digital en una plataforma como esta, es una plataforma como Second Life, fue, yo diría, un salto cuántico en lo que se había visto en el mundo precisamente digital, desde que empieza todo esto con los multi-user dungeons de los años 70 y luego los MMOs y demás, donde todavía hoy en las grandes plataformas como Fortnite tú puedes adquirir una skin que ya está diseñada precisamente por un diseñador que estoy seguro que no ha tocado un diseño de ropa en su vida, pero hace muy bien su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo que son diseñadores que además lo hacen muy bien en su entorno, pero esta explosión creativa creo que no se ha visto todavía en otras plataformas. Empiezan a verse en algunas, pues tipo de Centraland, que no olvidemos que tienen un número de usuarios activos mensuales hoy por hoy muy pequeñito en comparación con otro tipo de plataformas,
pero desde luego si en los años 2006, 2007, 2008 se caracterizó Second Life por algo, fue por el hecho de permitir a los usuarios el tratar de tener esa proyección de su carácter, de su naturaleza, de sus gustos a través de la ropa. Fue espectacular. Y la creatividad llegó hasta tales puntos que, pues probablemente todavía hoy, más de no sé, te diría, casi 2000 diseñadores de ropa en Second Life siguen viviendo de lo que diseñan y de lo que venden. Muy interesante, porque esto es una pregunta que nos hacen muchos los alumnos de si se puede vivir, y el ejemplo que les ponemos muchas veces es si hay fotógrafos que han vivido muy bien de los bancos de imágenes, hay creadores de espacios que hoy por hoy el que ha creado una pirámide, pues a lo mejor esa pirámide se sigue revendiendo, pues con todo lo que tiene que ver con moda virtual. Tú has puesto un ejemplo de lo que parece que es algo que están haciendo ahora, y hay gente que lleva viviendo de estas creaciones desde hace muchísimo tiempo, y no todos son espadas, ni armas, ni este tipo de complementos, ¿no? Vuelvo también a Isabel en este punto, dentro de lo que la privacidad que puedas contarnos. Ahora mismo, de vuestros clientes de Garrigues, ¿dirías que hay un porcentaje amplio que están empezando ya o ya están protegiendo sus productos y sus marcas en el metaverso? A ver, bueno, como no puedo ni debo contar clientes, lo que sí que voy a hacer es contar primero mi experiencia personal y luego casos que son públicos, con lo cual yo creo que nos va a ayudar a todos a entender luego esa protección, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con lo que has comentado antes, porque hace 3 semanas en Garrigues tuvimos nuestra primera reunión en el metaverso, nos conectamos más de 340 abogados internos, y lo primero que tuvimos que hacer para esa reunión es crear nuestro avatar. Entonces, le contaba antes a Alonso que yo estuve más de media hora eligiendo qué ropa iba a llevar mi avatar, ¿vale? Y dentro de que las posibilidades... Más que hoy, sí. Dentro de las posibilidades que me daba, claro, tú cuando abres tu armario, tú ves tus chaquetas y son los colores que son. Pero cuando tú te metes a crear tu avatar, estamos hablando de un despacho de abogados, es decir, que las opciones eran chaquetas, faldas y pantalones, no había mucho más donde elegir, y zapatos planos y de tacón, básicamente. Pero es verdad que solo la combinación de colores que me permitía y los modelos de camisa hacía que tú querías mostrar una determinada personalidad. Y estamos hablando de un entorno de trabajo en el que todos somos abogados bastante homogéneos, con lo cual no me quiero imaginar si yo tuviera que realizar esa labor para ir a una fiesta o para ir a una boda o para ir a un concierto. Evidentemente, las posibilidades de que a mí me dieran a elegir marcas, ropa con forma de agua, de fuego artificial o lo que fuera, sin duda va a fomentar a que yo comprara esos productos. Con lo cual sí que creo que esos diseñadores que os preguntan los alumnos si pueden vivir de ello, desde luego mi experiencia personal es que sí, porque ese avatar tú quieres que vaya bien o que luzca lo más semejante a tu forma o a tu personalidad o a lo que quieres en ese momento mostrar a los demás. Pues si yo elegí el azul marino es porque quería ir seria, si un compañero mío eligió el amarillo es porque quería destacar, vamos a decirlo así. Entonces, de eso se han dado cuenta las marcas. Yo recuerdo hace 3 años en una presentación de Chanel en el que de la campaña de Navidad ya nos pusimos unas gafas virtuales en el que entrábamos en ese anuncio virtual, vamos a llamarlo así, y la experiencia era, vamos, exponencial con lo que puedes ver en un anuncio en televisión, ¿no? Entonces, de ahí hemos pasado, estamos hablando del 2019, a que ya ha habido la primera Fashion Week del metaverso, y ahí no han ido empresas pequeñas, o sea, estamos hablando de que ha ido Dolce & Gabbana, Etro, Paco Rabanne, es decir, marcas que apuestan por crear esas colecciones virtuales. Inditex, sabemos todos que lo está sacando, no sé, tengo 1000 nombres, Balenciaga, Adidas, Carolina Herrera, Bimba y Lola, Gucci. Esas marcas están apostando por esos productos digitales. Entonces, ahí viene la siguiente parte, ¿cómo los protegemos? Y ahí es donde nos estamos encontrando en el mes de abril de este año. Valentino ya empezó a hacer el primer registro, porque las marcas, para protegerse, tú tienes que decir en qué clase de una clasificación internacional de Niza proteges tus productos. Es decir, pues en la clase 25 protejo la marca Gucci para ropa y calzado, o protejo en la clase 18 Bimba y Lola para bolsos. Entonces, ¿qué pasa ahora? En el metaverso hay un bolso virtual
¿pero eso me está protegiendo la clase de los bolsos? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas más proteccionistas? Solicitar a las oficinas de marcas que se registren sus productos virtuales. Entonces, eso ya no vamos a la clase normal de ropa y zapatos, vamos a ropa y zapato virtual. Eso se está registrando, por ejemplo, en la clase 9, que es tecnología. Y voy más allá. McDonald's, en el mes de febrero, ha pedido 2 solicitudes, una para McDonald's y otra para McCafé, para productos y bebidas virtuales y servicios de alimentación, restauración virtuales con delivery virtual y con delivery real. Es decir, estamos asistiendo a que nos vamos a ir a McDonald's con nuestros avatares y podemos consumir virtualmente esa hamburguesa que va a salir o bien hacer el pedido y que esa hamburguesa llegue a nuestra casa. Eso está ahí, son solicitudes que están presentadas en la UIPO, en Alicante, todavía no se han concedido, están en proceso de concesión. Yo creo que en los próximos meses veremos lo que dicen las oficinas sobre estos registros, pero están ahí, es decir, se han dado cuenta del valor y ahora hay que protegerlo y evitar que un tercero, pues como pasaba con los .com, registren coca-cola.es o coca-cola.net, ¿no? Pues aquí igual, evitar que esos oportunistas pues vayan y registren galletas virtuales con el nombre de Dior o cualquier otra marca. Con lo cual, a tu respuesta claramente es que sí, las marcas están ahí, lo han visto y no se van a ir. Y luego dicen que los abogados no sois creativos. Nos obligan a hacerlo. Inmersivos, total. Marina, se ha comentado varias veces, yo creo, que estamos viendo que muchísima gente se está exponiendo mucho a la moda a través de sus avatares y a través del metaverso, y sobre todo estamos encontrando personas no fashionistas, como decía Alonso, de que no le van a llamar nunca moda, pero sí ropa, que están empezando a tener mucha más preocupación por cómo vestir a sus avatares que a cómo salen ellos a la calle, ¿no? ¿Crees que tú, en tu contacto tan cercano con los creativos y tú también con tu cercanía a la creatividad, esto va a favor o en contra de la creatividad? Y esta parte tan virtual, ¿crees que de alguna manera va a alimentar a la moda física? ¿La afectará en positivo o no? Bueno, yo creo que si perdemos tiempo, dedicamos tiempo a vestir nuestro avatar y buscar un look, o no salimos de casa, o si queremos salir de casa, queremos estar un poco a la altura de lo que representamos virtualmente, para que luego, si alguien nos ve, no tenga una decepción y diga, son dos personas distintas. Con lo cual, yo creo que sí, que va a alimentar también, que va a ser un consumo distinto, más mirado, no va a ser masivo como ha sido hasta ahora. Voy a elegir una prenda que sé que me favorece porque ya lo he vivido virtualmente, sé que me queda bien de talla, de color, de forma, y también para la ocasión adecuada, con lo cual va a ser un consumidor mucho más atento y que compra solamente lo que realmente necesita. Con lo cual, en este momento, muchas empresas están mirando más a la unicidad del producto, como estaba diciendo antes, para hacer un made to order dedicado y customizado, más que a la creación masiva de cualquier cosa copiándose uno a otro. Entonces hay una búsqueda que vuelve un poco a las orígenes, ¿no? Buscar un poco la historia de la prenda, del material, tener una historia que contar nella composizione del materiale, nella elección de los accesorios, que el virtual me permite fantasticar, y cuando yo tengo el pedido voy buscando quién me lo puede procurar. Así que da muchas oportunidades y más efectiva. Gracias, Marina. Para ti, Tamara, una pregunta también desde lo que has visto y tu experiencia. Han salido también algunos casos interesantes, como todas las prendas ápticas, todo lo que tiene que ver con wearables, ¿no? Pero de verdad, de cómo poder transmitir esta experiencia, ¿no? Decía antes Lucía, de que ir al McDonald's y no comerte la hamburguesa, pues todavía no lo han conseguido, pero estamos ahí en el proceso de ver cómo. Pero estas prendas que te permiten recibir sensaciones o algún tipo de estímulos en relación a esta experiencia inmersiva. ¿Ves un poco grandes límites ahí, o realmente se puede unir el mundo virtual y el físico con todo lo que estamos leyendo?
Creo que ya hemos empezado y además ha sido un poco sin querer, y de hecho me remito a lo que comentaba ella sobre la campaña de Chanel con las gafas de realidad virtual. Los gamers que nos estén escuchando sabrán lo complicado que ha sido comprar PlayStation 5, ¿vale? Salió al mercado, todo el mundo la compraba, se hacía acopio de ello y era bastante complejo acceder a ella. Eso dio lugar a que la venta de gafas de realidad virtual empezó a sobrepasar la venta de dispositivos como por ejemplo Xbox. Entonces ahora es muy habitual, muy común que gamers de todo el mundo tengan en casa gafas de realidad virtual. Las personas que lo hayáis probado sabréis que es una inmersión prácticamente completa. Me imagino que tu experiencia sería similar. Y además, las últimas gafas que han salido de Oculus, las Quest, son mucho más inmersivas porque no solamente ves esa realidad virtual, sino que también lo conjugan con realidad aumentada. Entonces, yo creo que ese es el primer paso a nivel wearable para introducirnos en ese metaverso, y a partir de ahí vamos a ir viendo otra serie de productos, como por ejemplo los dispositivos ápticos que tú comentabas, que nos van a permitir creernos mucho más esa inmersión. Y bueno, ya os digo, vamos a ver cosas absolutamente espectaculares. Entonces, poco a poco vamos a ir anexionando en esos dos mundos, el físico y el virtual, y creo que también es trabajo de los diseñadores llegar a conseguir que esa inmersión sea completamente real, ¿no? dentro de lo digital. Muchas gracias. Bueno, estamos avanzando mucho, la verdad es que podríamos seguir con muchas preguntas. Tenemos todavía a Beatriz Ordovás de Christie's, que nos va a contar también ese punto. Y si os parece, si nos importa, como hay preguntas, os mantengo un momento aquí para que la retomamos y seguimos con ellos. Pero vamos, yo de momento le daría un aplauso a los invitados porque... Gracias por la generosidad. Bueno, pues perdonad porque por un problema de que el metaverso no es instantáneo todavía, si os poníamos la imagen ibais a verlo con decalaje. Bueno, pues nada, Beatriz es que estaba, no lo hemos dicho antes, que está en una subasta en Nueva York, en Londres, perdonad, y no podía asistir, que el año pasado se conectó desde IFEMA, pero este año no había sido posible. Bueno, tengo un montón de preguntas, entonces, si me permitís, lo que voy a hacer es trampa, y entonces las voy a juntar un poco. No puedo resistir la tentación de meter un poco de preguntas mías, pero voy a intentar, de las que hemos visto hasta ahora mismo, reflejar lo principal que han estado preguntando. Entonces, siguiendo un poco, aunque lo hago más abierto, por si queréis comentar, Luis, hay una palabra menos... Esto, si me permites, lo digo yo. Hay una palabra menos sexy que metaverso que se llama sistema operativo. Y Facebook siempre, tampoco lo ponía en la publicidad, pero siempre ha querido ser un sistema operativo. Entonces, ¿no hay en el fondo un tema aquí de que la guerra de los Androids y los iOS y tal, que de momento tiene dos grandes ganadores, pero no hemos llegado a uno único? Hay alguna pregunta aquí y te la completo. ¿Qué es lo que ves más probable? A. Android o Apple, uno de los dos se lo queda. 2. Meta es el que se queda. Y también para la audiencia, sistema operativo lo estamos comentando en relación con el que se quede con la puerta a Internet, a la Web3, pues es el que se queda con el negocio. Decía, Meta que lo está intentando. Otro Netscape, otra de las grandes, de Amazon en compañía, o un open source, o nadie. Vale. La respuesta en la que creo es nadie. Es decir, fijaos, el día 21 de junio ha pasado una cosa muy bonita. El 21 de junio se produce el anuncio de la creación del Metaverse Standards Forum. Es el foro de creación de estándares para el metaverso.
Es un momento, yo diría, histórico. Se produce ahora, hace unos días, comparable a lo que fue en los años 90 la creación del World Wide Web Consortium y otras organizaciones de estándares que produjeron el gran salto de la Internet de las universidades y los entornos militares al mundo de la empresa, al mundo del consumidor y al mundo del usuario final. El anuncio de la creación de este foro aúna a las grandes compañías tecnológicas del sector con la llamativa ausencia de Google y de Apple. El resto de las grandes empresas en las que podemos pensar, HTC, Nvidia, Microsoft, Meta, Alibaba, Sony, están en ese foro para la construcción de estándares del metaverso. ¿Qué es lo que persiguen? La interoperabilidad. Es algo de lo que no hemos hablado antes. La interoperabilidad es el santo grial del metaverso. El hecho de que tú puedas llevar tu avatar o tus avatares, tu gemelo digital, tu cripto, tu moneda fiat, tu reputación, tus contactos en Facebook, cuidado, el metaverso no es solo realidad virtual ni realidad aumentada, es todo ello, ¿vale? Va a requerir de una cantidad de estándares espectaculares y solamente el esfuerzo conjunto de toda la industria va a permitir esa creación de esa nueva Internet. Por tanto, la visión de la novela de Ernest Cline de Ready Player One, ¿no? Donde solo existe un oasis, solo una empresa que proporciona el metaverso para toda la comunidad mundial, es impensable hoy en día. Y al contrario, el esfuerzo colectivo de todas las grandes empresas, de todas las grandes industrias del sector, de todas las grandes organizaciones de creaciones y desarrollo de estándares, es lo que va a permitir en el futuro desarrollar esa nueva Internet. Tiene un cierto perfume al salvaje oeste, ¿no? Así, Sí, así bueno. de lejos. Oye, y una pregunta que no sé para quién es, quizá para ti, Luis, pero la dejo abierta. Hemos hablado de identidad a través de la moda, pero el metaverso también va a tener identidad política, ¿no? ¿Alguien se atreva? ¿Alguien se atreve? O sea, dependiendo de la plataforma en la que te metas y la información, publicidad o comentarios que hagan, te va a llegar publicidad de ese lado de político o de otro partido. O sea, al final van a crear comunidades políticas o de pensamientos, llámala como quieras, pero sí, igual que tú te metes en un grupo de Twitter que tal, o en un periódico o en una plataforma. No deja de ser una herramienta más de difusión al alcance de Vamos. mucha gente, con lo cual, seguro. Y donde hay humanos. Sí, pero también hay un lugar, ¿no? O sea, el lugar virtual, entendido como una representación de un espacio, tendrá su eco a los territorios, ¿no? Esa pregunta, si queréis, lo dejamos para el siguiente vez. Isabel, has dicho una cosa que es la famosa guerra de las clases y tal. Voy a hablar bien de nosotros mismos, si nos permites. Muy bien. Porque creo que somos los primeros que registramos una marca para eso, y entonces yo recuerdo las conversaciones con la agencia. Y Claro. entonces fueron conversaciones bastante peculiares, porque no nos sabían aconsejar de dónde meterlo. Y entonces, ahora de hecho no recuerdo en qué clase es, porque es para los temas de empresas, de supertextiles, y ese tema, por lo que tú estás diciendo, está empezando, pero no está ni mucho menos resuelto, ¿no? No, sin duda. De hecho, o sea, las oficinas principales son la Oficina Española de Patentes y Marcas y la UIPO, que es donde registras las marcas de la Unión Europea, que la sede está en Alicante, que es la que os comentaba antes. La Oficina Española está esperando a ver qué hace UIPO a nivel 27 países, porque al final es la que establece las guidelines, los estándares, para de alguna manera seguir esa misma corriente. O sea, porque lo que es verdad es que a nivel costes, como tengan todas las marcas que replicar sus carteras de marcas para productos virtuales, estamos hablando de miles y millones de registros. Entonces no sé hasta qué punto vamos a poder buscar un equilibrio y no tener que registrar todo otra vez, con la coletilla de virtual, no físico, etcétera. Entonces... Esto me está recordando mucho, ¿recordáis aquella película de Billy Wilder, 1, 2, 3, que había alrededor de la mesa, había un abogado que decía pleitos, pero veo muchos pleitos? Parece que estamos en eso, ¿no? Aquí, si me permites una cuestión. Hay un concepto del que se habla últimamente y presente las generaciones más jóvenes jamás van a hablar. Hablamos de lo digital, o de la mezcla entre lo digital y lo físico. Es decir, una persona nacida hoy
en el futuro no hablará de lo digital, que no me deja de parecer una palabra rara, híbrida y además casi cursi, ¿no? Tenemos que asumir que la realidad es un constructo de los seres humanos. Es decir, ¿qué es una incorporated? Una empresa es una virtualización de algo, de un esfuerzo conjunto de varios seres humanos, en los que todos ponen como consenso, se ponen de acuerdo en la realidad de la existencia de una empresa, igual que una frontera, igual que una ley. Es decir, cuando nos demos cuenta de que lo físico y lo digital realmente es lo mismo, Exacto. no necesitaremos volver a tener que inscribir 2 registros de todas las cosas. Si yo creo un bolso y ese bolso es un producto de diseño, es un producto que además tiene una capacidad de ser explotado comercialmente, etcétera, tendrá que estar igualmente protegido por la ley en un entorno físico con un entorno digital. El problema es que estamos intentando de nuevo hacerlo más complicado de lo que realmente es. Oye, y Marina, antes te ha preguntado Ignacio algo similar, pero tú eres italiana y tenemos distinta relación en Italia y en España, por ejemplo, con la cultura de la moda. Entonces, es una pregunta parecida a algo que te ha hecho Ignacio, pero sí me gustaría, hilando con alguna cosa que no nos está preguntando hoy, pero sí nos lo preguntan habitualmente, ¿tú crees que en general esta mayor presencia de la moda en entornos digitales va a ir a favor de la calidad del diseño? ¿O podemos estar en otro salvaje oeste del fast fashion, en el sentido de la copia industrial muy rápida, muy difícil de perseguir? Pero bueno, más que volver al tema legal, la pregunta es si culturalmente tu sensación es que los países con culturas de intangibles todavía no muy elevadas, y incluyo España, si crees que todo esto va a mejorar la calidad del diseño o no. Va a mejorar porque la favorece prueba, favorece ensayos de materiales, de distintas mezclas de diseño o de cambios repentinos que surgen al diseñador. Las empresas reales buscan profesionales digitales que pero sepan cómo se hace un patrón, lo que decía Juan Carlos antes. Si yo quiero hacer algo virtual, pero que luego tiene que tener su twin real, porque yo quiero venderlo, porque la gente se vestirá, saldrá a comer, por lo menos en los próximos años, no sé hasta cuándo, y necesito que luego esta prenda tenga un estándar de calidad que un poco hagan fe también a la marca que la vende, ¿no? Entonces, una alta gama necesito que también refleje un poco todo esto. Entonces, buscan profesionales que sepan hacer este tipo de trabajo y yo creo que de momento no van a suplantarlo. Otra cosa, si yo me convierto en un diseñador totalmente virtual, entonces puedo ser también un arquitecto que se dedica a hacer prendas sin saber cómo se construye realmente una prenda, lo que hay comportamiento de un tejido, lo que también la temporada, ¿no? De un tejido de invierno, de verano, o como he visto, o si te da alergia o no te da alergia, ¿no? Es todo la practicidad de la moda y la comodidad de la moda. Entonces, claro, habrá de todo, pero de momento, en nuestro ambiente donde la cultura de la moda, que el sur Europa es todavía muy fuerte, todavía en los tradicional, se está complementando, está ayudando, está dando muchas más posibilidades a nivel de prueba y a nivel también de sostenibilidad. Bueno, pues si me permitís, voy a terminar con lo que es esta especie de resumen de las preguntas que nos vienen por online. Muchas de estas es que me recuerdan muchos alumnos nuestros que es muy curioso porque muchas veces nos preguntan cosas y cuando hablamos, en general, siempre viene otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta porque lo que ven es posibilidades, que a mí es una de las cosas que me divierte de este mundo, que es un mundo lleno de posibilidades, con problemas y tal. Oye, Tamara, te tengo 2 preguntas difíciles para ti. Lo siento, pero te ha tocado. Por una parte, te hago de introducción que hay una cosa, yo siempre me acuerdo de Francisco Umbral, un artículo que escribió, no voy a decir sobre qué arquitecto, pero explicaba que hay que estar muy alerta en la vida para diferenciar lo que son las vanguardias de las ocurrencias. Entonces, el metaverso evidentemente es un lugar muy abierto a las ocurrencias, lo estamos viendo, pero bueno, en esta casa desde luego creemos que mucho las vanguardias. Pero claro, esas vanguardias traen también problemas que ya no son diseño ni físico ni virtual. Entonces te pregunto,
hay una cosa que ha mencionado, que tiene que ver con lo que ha mencionado Beatriz ahora, aunque no hayas podido verlo, se refería a la moda evolutiva, en el sentido, eso está pasando, por ejemplo, en algunos skins, estoy pensando en The Gref, que ha sacado un skin ahora que según los puntos que consigas, el skin va cambiando. O sea, digamos que es una vestimenta virtual, pero cambia a lo largo de la interacción. Pero luego eso, o sea, es toda la oportunidad de que cambie a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, esa es una pregunta, si crees que eso se va a generalizar, el hecho de que los diseños sean, pues eso, más evolutivos. Y la segunda pregunta, fácil, es que ¿qué opinas sobre la evolución del diseño en videojuegos, en particular en la moda femenina, respecto a la hipersexualización de los personajes? Pregunta difícil, la he dejado para el final. No, habría que acabar, no vamos a acabar, fácil. Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que puede ser una forma muy interesante de además mejorar la monetización de esos diseños, porque claro, no es lo mismo una prenda estática que una prenda que va evolucionando, entonces puede ser también un abanico de posibilidades importante para esos alumnos que tenemos ahora que quieren buscar un huequito en el mundo digital. Y creo que puede ser, ya te digo, una fuente de posibilidades a explorar importante. Y luego respecto a la otra pregunta, ¿cuánto rato tenemos? Bueno, no, pero creo que es un tema interesante porque aunque aquí hemos hablado antes de que el concepto de videojuego, que aquí somos muy amigos de los juegos serios y sin complejo de la palabra. Ya eso de, como decía Luis, que esa diferencia entre lo físico y digital es un poco absurda muchas veces, pues esa idea de que todos son videojuegos, pues también es una chorrada y es para gente que tiene todavía no ha decidido abrir un poco su mente. Pero es un hecho que durante muchos años ha habido un tema de que los jugadores, ahora me estoy adelantando yo, pero te mantengo la pregunta, te lo digo porque socialmente es un hecho que ha habido mucho gamer que estadísticamente era más hombre, ahora puede que se esté equilibrando, pero sigue habiendo diferencias, y los personajes femeninos se han hipersexualizado desde el principio de los tiempos, más que los masculinos. Entonces la pregunta yo creo que te la enfocaría si crees que eso empieza a equilibrarse entre sexos y a no diferenciarse, y crees que si crees que eso va a evolucionar en una manera que no me atrevo a decir si positiva o de otra. Te dejo a ti que le pongas el adjetivo. La cuestión es que esa hipersexualización de la mujer no está solamente en el mundo de videojuegos. Entonces creo que vamos un poco... Los videojuegos no dejan de ser también un reflejo de la sociedad, como comentábamos aquí, con lo cual hasta que ese problema o ese hecho no tenga una solución en la vida física o la vida tangible, por así decirlo, va a ser muy complicado quitar ese lastre, por así decirlo, que lo comenté el año pasado, yo creo que empezó con Lara Croft. De hecho, había incluso hacks para el juego para quitarle la ropa al personaje digital, ¿no? Entonces, creo que todavía no estamos en un punto en el que se vaya un poco no sé, no lo llamaría democratizar, ¿no? Pero en el que esa hipersexualización se rebaje a unos niveles, vamos a llamarlos aceptables. Queda mucho camino por recorrer, pero sí es cierto, y la verdad es que me alegra muchísimo que esas estadísticas en cuanto a gamers masculinos y femeninos van cambiando de una forma, yo creo, positiva, ¿no? Y vamos empezando a ganar un poquito más de terreno, con lo cual espero que en los próximos años veamos un cambio importante, aunque ya te digo, todo va a depender también de cómo evolucione la sociedad, que a día de hoy hay cambios de forma constante, entonces nunca sabemos a dónde vamos a llegar. Bueno, pues si me permitís, no sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta por ir cerrando, ¿sí? Hola. Quería haceros una pregunta relacionada con el tema de la ciberseguridad. Como sabéis, es un asunto que ahora mismo mueve más dinero que el narcotráfico y ha tenido un desarrollo explosivo en los últimos años en la versión actual de Internet que se ha presentado hoy, muy bien además. Y la pregunta es, sabiendo que esto ha traído como consecuencia todo tipo de cosas, pero en particular manipulación de la opinión pública, polarización de la sociedad, efectos de guerra híbrida, cosas de ese tipo, la llegada del metaverso es algo que a los expertos del sector preocupa extraordinariamente. La utilización
de herramientas de inteligencia artificial, gemelos virtuales de todo tipo, desde entornos, personas, vestidos, objetos, movimientos, trae como consecuencia que nos podemos encaminar a un entorno ahora mismo desconocido en ese sentido. Yo quería saber un poco cuál puede ser vuestra opinión, porque en general cada vez que aparece una nueva tecnología nosotros nos dejamos, no digo cegar, pero sí nos dejamos deslumbrar por esa tecnología y nos cuesta ver siempre que toda tecnología tiene una cara negativa, una cara oscura, en la que luego hay que enfrentarse a ella. El mundo del metaverso, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de lo que puede presentar y sobre todo lo que antes comentabas sobre la aparición de un consorcio regulador? ¿Cómo puede suponer para que estas fuerzas oscuras que han influido tanto en elecciones y cosas por el estilo se muevan dentro de ese entorno utilizando esos gemelos virtuales y este tipo de tecnologías que cada vez son más sofisticadas, de donde diferenciar la realidad de lo manipulado empieza a resultar realmente un reto? No sé si animarme. Lo que le planteas no una, sino una serie de cuestiones, y todas ellas me da la sensación de muy difícil planteamiento incluso, no te digo ya resolución. Yo te diría, para añadirle complejidad a todo esto que tú planteas, y no te voy a dar una respuesta porque realmente yo no la tengo, no soy un experto en ciberseguridad, pero el hecho de pensar que en el futuro el metaverso, cuando llegue a ser construido, y yo insisto, por una pléyade de organizaciones y de empresas y de particulares y de comunidades que quieran hacerlo, se van a encontrar con una realidad no vista antes precisamente por el ser humano, pero sobre todo en torno a una cantidad de datos que supera las previsiones que hoy en día podemos llegar a tener. Igual que en los años 90 no podíamos prever las necesidades de datos, de gestión de datos, que van a suponer en los años 2000, 2010, 2020, a unos niveles realmente fantásticos, la palabra dicha así, fantásticos. Lo que nos espera en los próximos 30 años es inimaginable hoy en día. Redes como 5G se van a quedar cortas para poder gestionar toda la capacidad de computación en la nube o cuántica que será necesaria para poder gestionar algo como el metaverso, en el que si en los años 90 tardamos 10 años en incorporar 100 millones de usuarios a Internet, hoy los analistas esperan que para el año 2030 tengamos cerca de 5.000 millones de usuarios en algo llamado metaverso, que realmente no sabemos exactamente qué es porque se está construyendo. ¿A dónde voy? Que el grado de complejidad de lo que tú planteas ahora mismo va a ser tan grande que ahora mismo las propias amenazas que tú planteas tienen que ser a la fuerza consideradas las aliadas para poderlo gestionar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por una parte puede suponer la amenaza de tener algoritmos o IAs que estén influenciando en determinado tipo de comunidades, el comportamiento de individuos y incluso de organismos o de organizaciones, pero van a tener que ser nuestros grandes aliados a nivel de usuario. Como personas, el poder disponer de inteligencias artificiales aliadas nuestras que a modo de asistentes nos puedan defender de todo eso, porque si ¿cómo lo llamaban? La information anxiety de los años 90 hoy nos parece ridícula, imagínate lo que puede llegar a ser esto en los años, ¿no? 2030 o 2040. No sé, posiblemente... Bueno, yo apuntar que como a mí al final me pagan por buscar soluciones, no para crear el problema. En esta situación que estamos, coincido con lo que dices, pero si tengo que buscar una solución, lo que tengo a día de hoy es que lo que estás planteando es un delito. Con lo cual, si es un delito, es perseguible por la policía. Y a día de hoy, por lo menos en España, que es el entorno en el que yo me muevo y con lo que tenemos, tú tienes una brigada de delitos tecnológicos en la que tú puedes poner una denuncia porque hay una suplantación de identidad, porque están cometiéndose delitos vendiendo drogas en el metaverso, imaginemos, con lo cual mi apuesta desde luego es por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por la Europol, por Interpol y por nuestros propios cuerpos nacionales. Están perfectamente avisados del problema, puesto que esto ya lo estamos poniendo en conocimiento de la policía en otros niveles, evidentemente en Internet, pero es algo relativamente frecuente. Hay empresas que se dedican a perseguir
bulos por Internet, difamación por Internet de personas físicas con inteligencia artificial, con lo cual esa inteligencia artificial va a estar a nuestro lado y la manera de luchar contra ese criminal, esa ciberseguridad, esos métodos a los que nos vamos a enfrentar, es tener que la policía esté, evidentemente nunca va a estar, no sé si va a conseguir estar más adelante que el hacker, pero esa es la idea, buscarlo, o sea, y tener esa tranquilidad, entre comillas, de que hay alguien que nos puede ayudar a perseguirlo, porque como persona física individual o como incluso empresa va a ser difícil. Pues os quiero agradecer todo, pero tenemos que cortar. Entonces, nada, primero gracias a vosotros, por supuesto, a todos los que habéis participado, a los que habéis venido presencialmente y a los que nos habéis seguido online, que había mucha gente. Y si me permitís, para despedirnos, querría coger un poco el testigo positivo que ha comentado Isabel. En esta casa, y no dudo que lo compartimos con la universidad, somos optimistas respecto al futuro. Vamos hacia una sociedad mejor y mejor vestida. Lo único que hay que organizar esto para que no vayamos con esas camisetas de Meta, que ya no puede ser, Rafael, eso no puede ser. Entonces, sí me gustaría mencionar, y pensando particularmente en bueno, alumnos, pero también gente que quiera incorporarse a las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, que es un campo de oportunidades. Creemos que pesa mucho más y muchas de las cosas que se han hablado hoy hemos tocado, y es buena pregunta para no dejarnos la ciberseguridad fuera, porque efectivamente es un tema, pero también fijaos que de la moda, antes decíamos al principio que cómo la moda se mete en todas partes. Juan Carlos ha hablado mucho de los espacios, han salido muchos temas que tienen que ver con la identidad. Estoy deseando conocer al avatar de Luis para el siguiente evento, que no dudo que vendrá maravillosamente enchaquetado. Y si os parece, os emplazo a todos a que recordéis que lo que habéis visto en la sesión de la representación de un proceso de alta costura virtual no es más que una invitación a que todos los que nos estáis viendo, particularmente online, recordéis que esto no ha hecho más que empezar. Así que a todos os invito a que nos veamos pronto, a llenar ese showroom virtual al que nos llamaba Lucía, y muchísimas gracias a todos, y en particular a la Universidad Rey Juan Carlos, por acompañarnos en este mundo apasionante. Muchas gracias.